Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola a todo el mundo. Con ustedes, Claudio y Becerra, sus podcasteros de confianza. En los Millennials sí hablan de política. Hola a todos, bienvenidos a los Millennials sí hablan de política. Hola, Yo soy Becerra. yo soy Claudio y Y tenemos yo un soy invitado Cristian. especial hoy día, lo voy a presentar, es un querido amigo, él es Cristian Pizarro y la idea con Cristian es empezar lo que ¿Qué anunciamos vamos a decir, Cristian? hace, bueno, Chiris. Nunca me dijiste, entre toda la planeación, nunca dijiste que le ibas a decir tan formalmente. Es que se llama Cristian Javier y entonces, no, ¿cuál es tu segundo nombre, Chiris? Creo que Sí, sí. Javier. Muy bien, Claudio. No, pueden llamarme como quieran, Cristian o Chiri, está muy bien. Es que Oye, yo te muchas conozco gracias como por Chile de invitarme, toda la vida. en primer lugar. Muchas Sí, gracias, yo soy su seguidor del podcast. bueno, eso fue la primera motivación, digamos, de que dentro de los fans personales que yo tengo, una Fans de de las... podcast, pinche ególatra, no fans personales. No es tu puto fan, fan del podcast, es algo completamente distinto. ¿Ves cómo te cambias tus historias? Te cuentas historia. Fan personal. Que nos den el favor. Bueno, Chiri nos hacía comentarios todas las semanas respecto a nuestros podcasts, las veces que se reía, las veces que lo disfrutaba, las veces que no tanto, entonces yo le ofrecí a Chiris primero ser mi... Las que disfrutaba eran las que no saliste, tú, ¿no? Claro. ahí, Las de claro, favor. el, Esos Los estaban muy mejores capítulos disfrutables. fue Claudio Chile. el episodio de Taylor Swift es su favorito. Sí, sí, todavía no aparece. Entonces yo le pedí que fuera mi libretista y no quiso. Después le pedí que fuera mi manager y tampoco quiso. Mm, Dijo que era muy poca cosa, entonces que iba a ser el sí. manager mío. Y entonces lo invité al programa. Y a esa invitación accedió y luego de 5 semanas de intensas negociaciones, incluía la hora, porque Chile está haciendo un real sacrificio en grabar esto de madrugada en Chile. Sí, es que en Chile amanece muy Exacto. temprano. Ese sol que ven, no se confundan, no quiere decir que ya es de día, es madrugada, solo que en Chile amanece muy, muy temprano. Oye, y Claro. fue muy chistoso como yo me sentí invitado, obligado a venir, que fue gracias al final del último podcast, que yo estaba escuchando tranquilamente, fue hace poco, hace unos 3 días, Mm. 4 días, y al final del podcast dice Claudio, no, el próximo episodio tenemos un invitado, mi amigo Chiris, que nos va a hablar de anime. Y yo estaba así, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, que siempre Claudio ha tenido una confusión sobre qué es anime, que yo creo que sería bueno, alguien, a ver, yo tengo una idea de que lo que vamos a hablar no es en sentido estricto anime. Eh, Porque el anime es un asunto que solo aplica, igual que el manga, a una serie de capítulos animados. Y hay diferentes tipos de anime. No sé si anime también aplique para películas de Yo la animación. verdad no estoy seguro, porque tengo entendido que viene de transformar la palabra en inglés, animation, ellos Mm. la transforman en anime, y hace referencia a la animación que hacen en Japón. No estoy seguro de la diferencia. La verdad es que el cine de estudio Ghibli, de Hayao Miyazaki, lo he conocido siempre como anime, ¿Tú pero sí lo has no sé si conocido como anime? ujú. Sí, no sé si sea tan relevante eso sí la distinción, porque No, finalmente relevante no es, solamente es para humillar a Claudio. Relevante no es. muy No, bien. pasa que, Y es por pasa que eso a estoy de Lalito acuerdo contigo. siempre, a Lalito siempre le gustan estas discusiones retóricas un poco vacías, digamos. No, es que me Entonces, gusta tener la razón sobre ti. Ese es el asunto. eh, pero claro, entonces sí, invitamos a Chiri. Yo quiero destacar algo muy importante en nuestro invitado, que eh,
con Chiris podríamos hablar una diversidad de temas, digamos. Pero si hablamos una diversidad de temas, entonces lo invito a él y ya mejor a ti no tomo la molestia de tener que irme a Marte. Oye, claro, este programa es peligrosísimo porque dicen Debo que reconocer, Chiris está así. debo reconocer que me encanta esta dinámica, en que cuando dos personas tenemos un amigo en común, el bullying va pero teledirigido al amigo en común. En este caso, Claudio. Es para romper la tensión. Sí, claro. Y bueno, olvidé completamente lo que iba a decir, yo ya no voy a introducir a Chiris. Lo que estaba diciendo es que a mí me da mucho gusto que con Chiris se puede conversar de una diversidad de temas, y entonces yo le di una lista a Lalito de 5 temas potenciales, y le dije, oye, con Chiris podemos conversar de esto. Y bueno, y ustedes ya saben cómo es Lalito. Lalito empezó como este no, y bueno, y entonces hoy día vamos a hablar A ver, es que yo sobre... creí que cuando me pasó la lista, que primero estoy seguro que no me pasó ninguna lista, pero yo imagino, porque además yo tengo mala memoria, pero yo imagino que la mayoría de los temas eran caballos de Troya, eran temas que Claudio quería hablar, pero como Claudio no tiene voz ni voto, me quería imponer esos temas diciendo que era Chiris el que quería hablar. Dijo que yo era fanático del fútbol. Tenía ganas Exacto, de digo, hablar no, Chiris que hablar de fútbol, fútbol chino, Hablemos de las ligas chinas, muy bien. fútbol de la Liga China. Oye, bueno, si ustedes quieren hablar de las ligas chinas, está bien. Espero que no me excluyan de esa conversación. Ya hemos conversado en capítulos anteriores de cómo Eduardo finalmente controla los temas, el que se dice liberal, El es un editor. No, censurador, yo nunca me dije la verdad, el progresista. es un censurador empedernido, y entonces permitió con unas ciertas reglas, eso sí, permitió que Con un habláramos de cierto estudio, censo. claro, que pudiéramos hablar de estudio Ghibli. Entonces aquí Cristian está como experto en esta temática. Bueno, y Bueno, en para primer lugar, la curiosidad, Chiris y Claudio, nomás porque soy necio, dice que el concepto, en una página cualquiera que abrí, o sea, no he abierto más, pero podría buscar más, dice que el concepto de anime, de todos modos, parece con más frecuencia relacionado a una palabra japonesa que alude a la animación. La noción en este marco se usa para nombrar dibujos animados de origen japonés. Entonces, sí, cualquier tipo de animación, aunque dicen que en algunos casos se refiere simplemente a los cuerpos animados que se relacionan con manga o que previamente fueron un manga. Así que cualquiera de las dos aplica. Dice, es un muy fenómeno bien. cultural y de entretenimiento que goza de gran popularidad a nivel internacional. Se trata de un arte que está vinculado al manga, las historietas japonesas o el cosplay. Pero sí, básicamente solo quiere decir animación. Ya, muy bien, Pero, entonces lo podemos usar indistintivamente de si es de sí, estudios Ghibli, pero películas o... a mí lo que me brinca es cuando, no sé, en México, y ahorita lo platicaremos en Chile, pero en México, anime, siempre pensamos en cosas justo que eran originalmente historietas como Yu-Gi-Oh, Naruto, incluso Pokémon o eh, One Piece. Vemos un buen de anime, nos gusta mucho. Y luego como que en nuestra mente está algo distinto, fuera descontextualizado de Studio Ghibli, que también lo vemos y lo consumimos. Pero bueno, esa es mi idea. Pero bueno, hoy vamos a hablar del Estudio Ghibli en particular. Espera, yo tengo una Muy pregunta bien. antes de... Porque parece que voy a estar callado unos 25 minutos seguidos, entonces tengo una pregunta. No, tú eres Eh, el ignorante que supone que tienes que poner a preguntar cosas que la gente preguntaría que no sabe nada de eso. Chiris, ¿tú jugaste alguna vez cartas Yu-Gi-Oh? Oh, no, eran muy caras, yo era pobre, pues, bueno. Eran muy caras. Las que jugué fueron las Pokémon. Las Pokémon, y acá en Ah, Chile tuvimos unas locales que se llamaban Mito y Leyenda, que Ajá. también eran sí, baratas y eran muy Sí, yo entretenidas. también jugué mitos y leyendas. eran, Oh, eran, buenísimo. eran de editorial Salu. Exacto.
¿Ves? tuvo Datos inútiles. ¿A quién chingados le importa de qué editorial era? No, porque Salo tiene una historia muy linda en Chile. ¿Tú conoces Panini? Sí, el de las estampitas Ya. de álbumes. Nosotros conocimos Panini muy tarde en Chile, Mm, gracias a que teníamos a Salo. mm. Y Salo tenía sus álbumes de estampita y fue el monopolio de esos álbumes durante décadas en Chile. Y entonces Salo... Panini es española, ¿no? No tengo idea. O sea, la venden en No- todo el mundo. Aquí venden, en Reino Unido venden Panini. Pero según yo, es española. No sé, tal vez estoy derivando. Y Salo intentó diversificar su mercado con las cartas, digamos. Pues llegaron mitos y leyendas. No sé si le editaba lo mismo Salo, no guardo ese tipo de información en mi cabeza, pero sí, también hubo mitos y leyendas. Eran muy caras las de Yu-Gi-Oh! Yo compré Yu-Gi-Oh! Porque yo trabajaba de mesero y entonces tenía propinas y gastaba en cartas de Yu-Gi-Oh! Un gasto totalmente innecesario, pero me encantaba. No, pero yo jugué además Magic antes de Yu-Gi-Oh! Esas eran Uy, caras, pero uy. esas son como las de verdad, las originales, Sí, juego de cartas por excelencia. sí, yo jugaba Magic cuando tenía 9 años, 9 y 10 años. Y luego ya cuando entré a secundaria y empezó como el boom de Yu-Gi-Oh, yo jugué con Yu-Gi-Oh. Porque pues ya nadie Bueno, jugaba Magic, entonces Yu-Gi-Oh vendía mucho también gracias a la serie, Sí, por supuesto. al anime, sí, que tenía estas escenas de acción con dragón y qué sé yo. sí. En ¿Tú, Claudio, México, jugaste más? ¿mande? Yo creo que todos invocamos al ¿Quién corazón de preguntó las algo? cartas. ¿Quién preguntó algo? Yo creo que todos invocábamos ¡Que al Chiri corazón preguntó de las algo! cartas. Sí. Deja que pregunte lo que preguntó. Pero si No, le preguntó pregunté a si yo jugué Claudio si él Magic. había jugado. Ah, ok. Sí, no, yo jugué Yu-Gi-Oh! Y como decía antes que Lalito me interrumpiera, yo invocaba el corazón de las cartas cuando el juego iba mal. Ay, qué teto era. Qué horror. Zodiac Teto creo que prohibido, es yo me una acuerdo. palabra mexicana, ¿no? ¿Teto? Sí, claramente. ¿Cómo se traduce teto en chileno? Me lo has explicado unas 10 veces, pero no me acuerdo. Teto es como una Como persona metida en nerd. libros, ridículo y humillado Claro. por sus compañeros. Sí. Es como en Chile diríamos así como ñoño, Ah, Perkin, sí, claro. una cosa así. como Perkin, claro. Sí, ñoño a propósito de uno de los personajes creado por tu amigo Roberto Gómez Bolaño, sin ir más lejos. sí, claro, bueno, Sí. exacto. Bueno, yo jugué Yu-Gi-Oh! E invocaba el corazón de las cartas. A mí el rival de Yu-Gi-Oh! A mí me caía muy bien. Porque era enfermo competitivo como tú. Ahora te cae muy bien. O sea, ¿hasta qué punto llegó su enfermedad? O sea, ¿ven el contexto de enfermedad de ese hombre que fue capaz de tratar de quitarle la tienda a su abuelito? O sea, iba a dejar sin trabajo a una persona de la tercera edad solo por su sangre de venganza. O sea, ve la enfermedad. Oye, yo no me sé esa historia, ¿qué pasó? Así en breve. O sea, en breve es que de los primeros capítulos, Oye, él quiere tener el control de los 3 dragones de ojos azules, dragón blanco sí, de claro. ojos azules, y la tercera carta que existe en el mundo la tiene el abuelito de Yu-Gi-Oh! Bueno, pues lo golpea y lista la carta, y entonces Yu-Gi-Oh! Va a enfrentarse la primera vez con Kaiba para defender a su abuelito, ¡obvio! Porque Y ese es el héroe del Claudio. Ese es el héroe el que va y es obligación. capaz de golpear. Oye, a todo esto, acaba de hacer una relación de que Kaiba, tanto el dibujo como el perfil del personaje se parecen mucho a uno de los protagonistas de Death Note. ¿Cuál? Akira. Sí, el primero que maneja un Death Note, antes que apareciera él en la saga. Ya. O sea, el principal. El principal, digamos. Sí. Sí. Újules, pues te fallo. O sea, no relaciono que sean idénticos físicamente. Un poquito. Bueno, el asunto es que yo jugué Yu-Gi-Oh! Jugué Magic. Era malo en Magic, eso sí. Seguro eras malo también en Yu-Gi-Oh! Solo que no jugabas con las reglas. Es que el problema de Yu-Gi-Oh! Es que al principio la gente no jugaba con las reglas porque jugaba de acuerdo a la serie, que no tenía nada que ver con las reglas reales. No.
Porque era como con vidas, había que estar sumando y restando puntos. Sí, pero la gran diferencia es que las reglas oficiales siempre ofrecían sacrificios, o sea, siempre tenías que sacar sacrificios. O sea, tenías que cambiar cartas para poder sacar más poderosas. Sí. Pero al principio, la serie, porque evidentemente no era tan divertido hacer eso, sacaban las cartas como se las salían del culo, o sea, como el corazón de las cartas. Se me salió la más chingona de todas las cartas, las ponía y punto. Obvio que todos Era más jugábamos desequilibrado. todos jugábamos con la serie, no importándonos las reglas oficiales, porque nadie las leía. Pero si ustedes leían las reglas oficiales, ya decías, ok. Yo en mi ñoñez decíamos, jugábamos con las reglas del Reino de los Juegos o de Ciudad Batallas. Ciudad Batallas es como se juega realmente, que es con sacrificios. Entonces, claro, uno era bueno al principio, pues porque no seguías las reglas. Porque de ahí no había estrategia, nada. Solo la pura suerte. Sí, claro. Bueno, y entonces, no, eso, y no me acuerdo qué más. Jugué hasta las cartas de la lucha libre, según recuerdo. Yo esas sí no las conocí. Oye, y así como contexto, ¿qué animes han visto ustedes? ¿Qué parte de esa cultura les ha llegado más? Uy, yo de todo. Yo quién sabe cuándo empecé a ser tan fan del anime. Yo creo que en la prepa tuve un lapsus donde no, porque en la prepa era muy alcohólico y muy fumador. Entonces no dejé Va a estar haciendo cosas dejé como todas esas cosas. Pero luego en la universidad, yo iba en Facultad de Ciencias, la tierra de los ñoños, donde, claro, es que ustedes estudiaron en la Facultad de Ingeniería, así que como que hay un poco de todo. Hay hombres así que les gusta el fútbol y en ciencias no. Me van a perdonar los que me escuchan de ciencias, pero tenemos que ser honestos, pero la testosterona no es tan alta en ciencias, así que nosotros nos gustan otras cosas, nos gustan las cosas ñoñas, nos gustan los videojuegos, nos gustan las computadoras, nos gustan otras cosas. Nos gustan las drogas, nos gusta el alcohol y nos gustan los videojuegos. Entonces, claro, ahí era muy común que la gente sí hablara de anime, sí hablara de... Entonces yo como que reencontré esos gustos. De hecho, saqué muchas cosas de esa época. Y luego, claro, a Juan también le gustaba el anime y vimos cosas como que yo había dejado pasar, por ejemplo, Naruto. No lo vi en su momento, pero después la vi y me puse al corriente y todo. Death Note, o sea, sí. Sí, yo creo que a mí me gusta mucho el anime, pero porque lo reencontré y creo que es mucho más profundo de lo que justo te tratan de hacer ver cuando creen, son dibujitos para niños. O sea, bueno, luego hay Dragon Ball, ¿no? Que yo creo que Dragon Ball no tiene como que mucho... Sí, mucho sí, fondo. yo creo que para disfrutar el anime hay que sacarse algunos prejuicios y entender que hay una variedad súper amplia de géneros, de estilos, dirigido a adultos, adolescentes, a niños, y meterse y disfrutar, y encontrar lo que a uno le gusta al final. Yo creo que esa es una de las cosas interesantes que propone disfrutar cosas fuera de nuestra cultura occidental predominante, porque es cierto, justo, en la cultura occidental, dibujos es igual a niños. Exacto. Y como que ese es el primer prejuicio que te rompen. En México lo hemos platicado Claudio y yo fuera del aire, muchas veces, que en México no teníamos como que muchos buenos aparatos de censura. Nos ponían cosas que definitivamente no eran para niños, sino los ponían en horario para niños. Claudio me platica siempre del juego de la oca, que en Chile lo pasaban en la medianoche. Bueno, yo creo que acá pasó algo parecido. ¿Mande? Con series, por ejemplo, acá pasó algo parecido, por ejemplo, con series como Ranma Medio. Claro, sí. Claro. Lo daban en la mañana, en horario de... Sí, en México igual. O la tarde. Sakura, Card Captor. Evangelion creo que también lo dieron en algún momento en televisión abierta. Entonces, claro, en México veíamos, el juego de la oca, lo veíamos en horario de la comida, y obviamente todo el anime no tenía ninguna censura. Y de hecho, nos llegaba el anime traducido no de Estados Unidos, venía directo de Japón. Entonces, claro, había escenas en las que no tenía censuras, que en Estados Unidos siempre ha habido censura respecto a esas cosas. Y yo, claro, ahora que lo he vuelto a ver, yo digo, wow, que Sakura Card Captor es otro pedo. Uno decía, pues es una niña, y justo yo recuerdo que Sakura Card Captor era como, lo pensabas que porque la protagonista era mujer, era para niñas. Así como Sailor Moon es para niñas y Caballero del Zodiaco decías que era para niños.
Pero en realidad Sakura Card Captor no, o sea, igual que todo, puede ser tan disfrutable por hombres, mujeres, de cualquier afinidad sexual, y es muy interesante, o sea, realmente es muy interesante. Y toma temas muy profundos, justo como dices. Por ejemplo, ese es un tipo de anime relacionado a las cosas del amor. Y yo he visto luego videos de análisis de anime y sí es cierto, te habla del amor en muchos niveles, como de amor entre primas, o amor entre dos amigos o hombres, que es realmente amor homosexual, pero es un ángel. O sea, hay muchas cosas que dices, wow, o sea, te están hablando de cosas muy complejas, que seguramente no son solo para niños, pero que si los niños los ven, al final de cuentas, ayuda a que como que aplanes el camino. Sí, a mí me llama la atención eso, que superando ciertos umbrales estéticos que quizás a priori hay que dejar de cuestionarse, uno puede empezar a encontrar historias súper interesantes, profundas, que tratan temas que nuestras historias más occidentales muchas veces dejan más de lado, como los que acabas de mencionar. Y Uh-huh, por eso yo encuentro tan interesante en particular lo que hace Miyazaki en Estudios Ghibli, uh-huh. donde mediante la fantasía, mediante el uso de escenarios mágicos o criaturas, hay una historia tremendamente humana. Mm. Y es lo interesante de la ciencia ficción, la fantasía, el anime en particular, cuando es bueno, hay una historia muy humana, hay temas humanos detrás. Yo creo que eso que dices, yo creo que hoy hay un director en el Fondo de Cultura Económica nuevo, con este nuevo gobierno, el Fondo de Cultura Económica, ustedes también lo conocen porque hay una librería del fondo en Chile, en Santiago. Pero el fondo es como la editorial del Estado. Comúnmente era una editorial X que pues publicaba muchas cosas que otras editoriales no querían publicar y entonces como textos universitarios y estas cosas. Pero llegó un nuevo director que es Paco Ignacio Taibo II, que es un escritor mexicano, y él decía algo que a mí me parece que, yo no lo había pensado, pero tiene mucha razón y tiene que ver con lo que tú dices. El régimen de parte de los regímenes occidentales y neoliberales son de cómo estructurar el pensamiento es súper importante, porque la discusión, ganarte la narrativa y el discurso y decir esto es Y, esto es C y esto es X, y no romper esa clasificación, ayuda mucho a cohesionar el sistema, a cohesionar a las personas. No romper esos estándares ayuda mucho. Entonces él decía, durante años fue tachado que la ciencia ficción y la fantasía eran géneros menores, géneros para niños y géneros no profundos. Y es algo ampliamente difundido. Fantasía y ciencia ficción es, es malo, es literatura basura, las historietas que hablan de eso es basura, y los dibujos animados pues son para entretener a los niños y embobarlos en la televisión. Eso es un prejuicio, y es un prejuicio para claramente evitar que una forma de poder entender temas complejos puede ser a través de justo contextos de fantasía y contextos de ficción bien llevados, como dices, bien construidos, pueden ser realmente una forma de abrir discusiones que de otra forma no se podrían abrir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas veces yo creo que tiene que ver con que hace una distinción entre como el arte serio, el arte más académico y el arte popular se le baja de categoría, siendo que estas expresiones culturales dicen mucho de las sociedades y los contextos en los que fueron creados. Y por ejemplo, bueno, yo creo que podríamos empezar con el tema, primero hablando, particularmente, tú dijiste que habláramos primero de quién es Hayao Miyazaki, ¿no? Que es el director, pues, O sea, padre de sí, Estudios Ghibli, ¿no? y para darle un contexto a la gente, pues, Sí, de quién vamos a hablar. sí. Entonces, muy brevemente, Hayao Miyazaki nació el 41, es decir, ahora tiene casi 80 años, y es un director de cine que no solo dirige, sino que también produce, anima, dibuja y está involucrado en todo el proceso creativo de las películas. Y en 1985, es decir, cuando tenía como 45 años, él, junto a Isao Takahata, que es otro director de La tumba de las luciérnagas, Mm. fundaron Estudios Ghibli. Y ahí tuvieron libertad creativa para hacer las historias que a ellos les interesaban.
Él ya había Y trabajado en otros estudios japoneses, o logró o sí, trabajó fuera también de Japón, o solo estuvo trabajando en estudios japoneses. no, trabajó en Japón en los 60 y en los 70, Mm, durante todo este periodo en que el anime se empezó a consolidar. mm. Hay raíces que vienen un poco de antes, pero en esos años empezaron los estudios de animación a crear lo que fue esta industria. Fue la base de toda la parte técnica, por un lado, y también con la misma experiencia, eh, identificar qué historias eran más interesantes que otras. Mm. Muchas veces yo creo que en los inicios del anime sí pasaba lo que tú decías, que eran historias más simples, más infantiles, porque no se tenían las herramientas y porque no se había desarrollado este arte. Tal vez no Por se había eso, pensado también a qué público se podía llegar. exacto, exacto. Y, y bueno, lo interesante de este compadre es que hace películas que son estéticamente muy atractivas. Se nota que hay, por ejemplo, un entendimiento profundo del ser humano en un nivel, por ejemplo, a la kinésica. Tú ves que en las animaciones, desde la manera en que todos los personajes, por ejemplo, corren distinto. La Mm. manera en que se mueven está diciendo algo, cómo se giran, cómo hacen una acción, cómo toman las cosas, cómo reaccionan frente a las situaciones. Y el otro nivel tiene que ver con la imperfección humana, con los sentimientos, por ejemplo. Mm. A mí me llama la atención que muchos de sus personajes tienen sentimientos negativos, sienten en algún momento miedo, sienten celos, sienten envidia, y eso a mí me parece que hace historias súper verosímiles. Claro, porque en realidad así funcionamos. Además, bueno, yo soy de esas personas que paran las películas cuando puedo, razón por la cual ya no puedo coexistir viendo solo televisión, entonces vivo del internet. Pero justo este asunto de que los personajes no sean planos, que no sean unidimensionales, ayuda a que te detengas en ese momento después de ver la película, si no eres un cerdo como yo que le gusta parar las películas. Pero te detengas a discutir justamente de qué opciones tenía el personaje y que el matiz de su personaje le permitía tomar varias opciones. Bueno, el caso de Hogue en El Castillo Vagabundo es súper típico, porque a mí me queda claro que ese hombre, según sería el héroe, pero tiene muchísimas cosas que son de alguien que no puede pensar como totalmente blanco. O sea, es una persona que tiene miedo, es una persona que se puede transformar, es una persona que además tiene sus monstruos internos y que además lo refleja físicamente. Ese es un personaje de Castillo Vagabundo por si la audiencia quiere verlo. A mí me parece que, y justo además también, por ejemplo, esta habla de que tenía un demonio, y como este contexto que existía, que era al principio un personaje muy oscuro, o personaje que podría ser clasificado como malo. Y entonces, y el personaje que se supone que era su antagonista, uno al principio no se da cuenta de por qué es su antagonista, ni de cuáles son los fines que persiguen. Y claro, luego está la, la, la chava, que no recuerdo su nombre, eh, que es Mari totalmente otro. ¿Mande? Mari puede ser, no, tampoco recuerdo No, el yo nombre. tampoco me acuerdo. Ese es nuestro machismo asqueroso. Yo Pero recomendaría este capítulo verlo con lápiz y papel e ir anotando las recomendaciones. A mí me gustaría que todos los que estamos acá y los que están escuchando después de este programa partan corriendo a ver películas. sí, además Ojalá Netflix les dé inspiración. ya las tiene subidas, Sí. aunque las tiene con otro doblaje. Mm, Eh, Juan notó que tenía otro doblaje algunas, no todas. No me acuerdo si el Castillo Vagabundo sí. El chiste es que, claro, el tener personajes que no son blancos y negros, que no son villanos, que son muy padres los villanos, pero también es bueno darse cuenta y eso ayuda. O sea, como que ya uno va avanzando en niveles del pensamiento. Está padre cuando, claro, uno ve Disney, obvio que nos gusta Disney y obvio que nos gustan los personajes de Disney. Y también yo siento que Disney ya ha tomado temas que no se tomaban tan impresionantemente en ese momento, o temas profundos y cada vez va avanzando más a nivel de los temas, pero él toma un tópico. Disney eso es monotópico. Dice, esta película yo les voy a decir que las mujeres pueden no tener que casarse y que pueden ser independientes. Ese es mi tópico de esta película.
El de La Bella y la Bestia es mi tópico de que te puedes enamorar de tu persona que te aprecia y aunque sea una bestia. Pero la ventaja, como dices, del estudio Ghibli es que ni sus personajes son monocromáticos, ni los tópicos que toca son monocromáticos. Y eso Claro, y eso lo hace más verosímil también. Y bueno, y yo creo que eso se relaciona mucho con el proceso creativo que tiene este director, que lo podemos ver en sus documentales. Y hay un escritor gringo que se llama Brandon Sanderson, y él identifica dos miembros extremos de escritores, y que se aplica a muchos otros artistas. En un extremo identifica los discovery writers, escritores que con un par de premisas, un par de personajes, se lanzan a escribir. Y teniendo ciertas ideas básicas, empiezan a desarrollar una historia. Y al otro miembro extremo identifica a los arquitectos, que serían los escritores que, antes de ponerse a escribir, planifican la historia a la perfección, los personajes, estos son los giros argumentales, estos son los clímax, el final. Y ambos extremos tienen sus virtudes. La mayoría de los autores van a estar en un intermedio, tirado por un lado para el otro. Pero a lo que voy es que Hayao Miyazaki está definitivamente tirado al lado de los discovery writers. Y es interesante porque muchas veces, y se ven en los documentales, las películas se empiezan a hacer sin el guión listo. Se empiezan a hacer cuando él tiene un storyboard a la mitad. Un storyboard es un guión gráfico, un diagrama en el que están dibujadas a mano las escenas con las anotaciones de los diálogos, cuánto duraría, qué movimiento habría. Y eso él lo va haciendo en el proceso. Y yo creo que una de las ventajas que tiene es que las películas se nota que son producto de un proceso orgánico, un proceso natural. Que él dice, la historia acá está motivada por la voluntad de los personajes. Yo no escribo el destino de los personajes, yo escribo los personajes con una voluntad, y esa voluntad va guiando las cosas. Sí. Lo cual tiene ventajas y desventajas, pero yo creo que una de las ventajas es que, como decíamos, terminan historias verosímiles que atrapan a ese nivel. Y lo haces congruente con el personaje que se está construyendo. O sea, la ventaja es la medida que tú construyes y tienes la capacidad de construir suficientemente robusto a un personaje, el personaje se va a poder desenvolver fácilmente y construir una historia. Si no construyes un personaje integral y con cierto fondo, con cierta textura, pues ya valió, porque entonces tienes una cosa súper simplista. Mi prompter me acaba de mandar que el personaje se llama Sophie. Sophie Hatter. Sophie, toda la razón. Sí, ahora me hizo clic. Ajá. Que es bueno tener aquí un chícharo que te diga. Bueno, y lo otro que tocábamos también un poco de la visión oriental de él, es que Japón, algo interesante que tiene es que no tiene prejuicios a la hora de incorporar y mezclar influencias extranjeras y propias. Tal como habíamos dicho, que Miyazaki verbalmente manifiesta una preocupación por la cultura tradicional japonesa, aunque él no lo diga verbalmente, sí podemos notar en su obra influencia occidental, en ciertos personajes, en ciertas locaciones, en ciertas historias que se toman. Y para mí esa amalgama de cosas hace que sea sumamente interesante. O sea, al final puede ser, yo alguna vez le he platicado con Claudio que las piezas en el tablero del mundo están cambiando. Y yo creo que es justo que cambien. Oriente, durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido sometida y se le ha impuesto el modelo occidental a la fuerza, muchas veces. O sea, literalmente a nivel de, bueno, si quieres recursos económicos, o si quieres apoyo posguerra, o si quieres, me vas a dejar que yo ponga mis bases militares y vas a empezar a consumir mis productos y mis contenidos. Y, por ejemplo, Estados Unidos es experto en eso. O sea, él ha controlado los medios no solamente a nivel cuál es el periódico que más se lee o el periódico que va a tener más influencia, sino a nivel justo, otra vez, si controlas la narrativa y si controlas el discurso, puede ser mucho más efectivo el control que impositivo por fuerza. Por ejemplo, en México es algo muy común. En México tenemos en el Tratado de Libre Comercio una cláusula que hace que Estados Unidos tenga una gran cantidad de películas produciéndose en México y exhibiéndose en México. Y literalmente reducir nuestra industria cinematográfica. Y eso está en un Tratado de Libre Comercio porque saben lo importante que es
tener esta imposición cultural a través de las películas. El caso contrario, lo mismo le pasó a Japón, así que encontrar a Japón, las historias del estudio Ghibli a mí me parece muy interesante porque tú dices algo muy cierto. Esta mezcla es como, ahora que China y que Oriente en general se está forzando el camino a imponerse, puede a algunos darnos miedo de que qué va a pasar para nosotros, que algo que nosotros creíamos como la cultura occidental, desde la noción de derechos humanos, la noción de cómo nos estructuramos en sociedad, todas estas cosas que para nosotros nos parecen que son muy obvias, al resto del planeta no lo son. No es una realidad universal. Es una realidad occidentalizada, sí, ampliamente distribuida, pero hay muchas otras formas de pensar. Y yo creo que las películas del estudio Ghibli nos dan una probada de cómo se puede percibir el mundo de una manera distinta a la que nosotros percibimos. Y puede ser una forma de hacernos distintos, tal vez no completamente coercionados al modelo oriental, pero también rompernos un poco a nivel occidental y ser algo distinto, algo nuevo, o incluso incorporarlo a nuestras propias tradiciones, porque, claro, funciona para Estados Unidos, que es un lienzo en blanco, un poco obligado porque se chingaron a todos los nativos, pero, por ejemplo, países como nosotros, que tenemos un contexto precolombino claro, y aún en muchas partes vigente, pues nosotros tendremos que hibridizar de otra forma tanto la cultura oriental como hemos hibridizado la cultura occidental. O sea, no queda de otra. Y yo creo que algo que siempre discutimos Juan y yo respecto cuando vemos las películas del estudio Ghibli, y ahí yo creo que sería interesante para los amigos de Chile que nos escuchan, porque claro, eso tiene que ver con el contexto mexicano. Hay muchas cosas que en México hacemos o que sentimos afines a lo que pasa con el estudio Ghibli. Por ejemplo, con estructuras de familia o este asunto de los antepasados. Hay muchas cosas que en México para nosotros existen. Este asunto de que haya espíritus en el bosque, nosotros les llamamos chaneques, o estos asuntos de que los espíritus se pueden convertir en animales. O sea, hay como un sabor que la cultura japonesa ha permeado no por las películas, sino que por alguna razón tenemos estas similitudes. Y puede ser que sea algo natural, y más bien que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. De hecho, eso tiene... Yo encuentro súper interesante que me lo digas, porque acá en Chile estas películas son muy populares, y son populares a nivel de, por decirlo de alguna manera, de underground. En el sentido de que no han salido en televisión, o no se hablan mucho en los medios. En el cine creo que han durado un par de semanas las películas, cuando las estrenaron unos pocos días. Pero no es algo de lo que se habla, y sin embargo, en Chile vemos muchas personas a las que nos gusta esto. Y hay un conductor de un programa de televisión, de cine de cable, chileno, que se llama Gonzalo Frías. Y él dice que Chile está sumamente representado en las películas de Miyazaki. Él cuenta que cuando va con su hijo a Las Cruces, que es como el litoral, la playa que tenemos acá más cerca de Santiago, central, su hijo le piden ver películas de Miyazaki, le piden ver Ponyo, le piden ver Totoro. Y es que a mí me llaman la atención las expresiones culturales extranjeras que permean de forma tan genuina y tan natural en nuestra cultura, con las cuales nos sentimos identificados súper espontáneamente, por decirlo así. Mi hipótesis es que, lo podemos discutir, pero yo tengo un par de hipótesis. Una es que hay ciertos paisajes y cierta geografía que acá sentimos muy similar, cierta parte de la naturaleza que se representa en las películas. Por ejemplo, en Ponyo hay una escena, yo me acuerdo la primera vez que la estaba viendo, pasó mi mamá y se giró a la tele y quedó impresionada, en que hay una escena que hacen un tsunami. Se dan unos peces que son como olas gigantes, y va Ponyo arriba de la ola corriendo. Sus hermanitos. Exacto. Y al otro lado muestran una especie de costanera por donde va el auto, y está lleno de casas de colores bastante rústicas, por decirlo así, bastante sencillas. Y ver eso es ver el paisaje de Chile. Para mí es quizás donde un arco volcánico, quizás hay ciertas similitudes paisajísticas, no sé. Eso puede, o sea,
Oye, ¿y tendrá que ver con algo aún más básico que esta cosa de descubrir un mundo nuevo? Una estética diferente, una forma de hacer las cosas lisa y llanamente distinta. Finalmente, bueno, no sé específicamente en México, pero en Chile nuestros abuelos, padres, crecieron con el formato de Disney, digamos, con una dirección de arte súper clara, con diálogos súper claros, con perfiles de personajes súper claros. Y de momento que llega una nueva generación y que puede conocer un, un- un universo audiovisual distinto, eh, primero te puede pegar porque lisa y llanamente es distinto. Yo Así los... como descubrir que como quitar los mitos respecto a los japoneses, que probablemente a priori no teníamos idea de nada de ello, y poder decir, mira, son también seres humanos, son también sensibles. Sí, yo no sé, pero yo creo que, que los millennials crecimos con cosas japonesas. Es que no sé qué tanto permeó en Chile, pero en México a mí me queda la impresión de que permeó muchísimo. Es decir, no hay nadie de mi generación millennial que no conozca a Totoro. Punto. No hay nadie que no tenga playeras de Totoro, que tenga un llavero de Totoro, o no hay nadie que no haya visto El viaje de Chihiro, o no hay nadie que no haya visto el Castillo Vagabundo. O sea, en México se hacen funciones especiales en los cines comerciales de estas películas. O sea, tampoco sé si es solamente un asunto de la Ciudad de México, es cierto. No sé hasta qué punto, pero de que sí permeó mucho en mi generación, yo creo que sí, y yo creo que porque nosotros, o sea, cuando se empezaron a salir anime, Sailor Moon y los Caballeros del Zodíaco, a principios de los finales de los 80, principios de los 90, más o menos. Yo me acuerdo todavía que a la par que pasaban X-Men, en las mañanas también pasaba Caballeros del Zodíaco. Yo tenía Caballeros del Zodíaco. Entonces, yo creo que sí, tiene que ver un poco con que nos parece distintos, pero sí sí debe haber algo que nos conecta a la narrativa que tiene. O sea, yo creo que sí es algo distinto, sí es una respuesta a algo distinto, pero yo creo que también está relacionado con que, de alguna forma, como lo que tú decías, Chiri, respecto a que en las películas de Estudio Ghibli llaman a algo muy humano. Y eso humano es para todos obvio. Lo que pasa es que no es tan fácil de ponerlo en las películas para niños. O creíamos que no era tan fácil ponerlo en una película para niños. Pero por ejemplo, la película de Ponyo para mí es voladora de cabeza. Yo todavía tengo muchas dudas. Y ahí pasan muchas cosas muy interesantes, muy sensibles, pero hay algo que yo no entiendo, que es por qué el niño tiene que comprometerse a casarse con una niña. O sea, son dos niños que al final terminan, ya los spoileé, me vale madres. Igual pero a mí ese final como que sigo sin entenderlo. Sí, Es un mira, final... yo creo que algo que me gusta de estas películas es que no se subestima la inteligencia de los niños. Es Sí, decir, muchas veces Oye, esa es se una cita considera que... literal a Pelado Pi. Sí, po, sí, po, porque los niños toman sus decisiones, po, toman uh-huh, sus decisiones, pueden hablar respecto a las cosas, y decisiones sencillas como, por ejemplo, el niño que rescata al pez uh-huh. del agua. Y yo creo que lo del final del casarse es un cierre más bien estético y para mí es algo secundario en el sentido de que son dos, puede que hasta la traducción no sea de todo correcta, no sé, Sí, pero para mí son dos niños que se hacen amigos y se quieren y quieren estar juntos, así de corta. sí. No sé si involucrar que van a estar toda la vida, es algo mucho más sencillo, O sea, más más sencillo y no, o sea, sí, 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 sí. menos rebuscado en los prejuicios adultos, yo creo. Sí, la niña toma una decisión, el niño toma una decisión y vamos a ser amigos de acá en adelante, una cosa así.
Sí, puede ser. Aunque igual hay temas, por ejemplo, a mí la película de la princesa Mononoke, a mí me parece que da unas premisas feministas brutales, porque la princesa Mononoke, uno de los personajes, es una mujer que defiende a sus mujeres y que sí tiene ideas muy locas porque ella mata y violenta la naturaleza, pero al final violenta la naturaleza porque lo persigue un espíritu machista de que, ok, los hombres las han sometido y las han sobajado y ella protege a su comunidad de mujeres y para protegerlas tiene que tomar medidas, porque si no los hombres tratan de aprovecharse y al final la cosa más brutal no la hace ella, la hace la lucha por el poder del emperador y de los hombres. Entonces a mí me parece que se toman temas que o sea, esa es una hipótesis, una interpretación de la película, pero la película es tan compleja de la princesa Mononoke y toma temas tan duros que justo hay capacidad de escarbarla. Eso es lo que hace, yo creo que hace muy interesante. Y yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Estados Unidos tiene esta tendencia. Estados Unidos yo creo que es uno de los países que más censura las cosas más estúpidas del planeta. Y la censura parte de la premisa de que cree que el público no tiene capacidad de discernir. Yo he tenido esta discusión, ya no sé si en podcast o fuera del podcast, pero yo he tomado 1000 veces esta discusión con Claudio respecto a la censura y a la prohibición sobre la toma de decisiones. Yo siempre he creído que las tomas de decisiones, aunque son más complicadas y que denotan un esfuerzo educacional mucho más grande, que puede que no tenga resultados a corto plazo, yo siempre opto por ellas. La censura es una forma de subestimar a la persona y decir, ok, porque yo sé que eso es dañino para ella y no voy a tomarme el tiempo de explicárselo porque tal vez no lo logre entender rápidamente, mejor se lo quito. Como no le voy a explicar escenas de sexo, mejor se las quito. Mejor que no las vean. Yo estoy de acuerdo contigo. Y lo que me llama la atención es en que... tu cara, Claudio, ¿oíste? ¿Estás de acuerdo? Es que Eduardo está mezclando peras con manzanas en este tema. Pero bueno, continúa, Chiris. Mira, yo creo que hay algo que, desde mi punto de vista, quizás viene de Estados Unidos, pero voy a hacer una crítica un poco aparte del discurso progresista, de la lógica que hay. Y es que hace poco estaba leyendo la biografía de Frank Zappa, se la comenté al Claudio, y una cosa, por ejemplo, que mencionaba él, que él es gringo, es de Estados Unidos, y es descendiente de italianos. Okay. Y decía que hay un montón de grupos que protegen etnias o grupos minoritarios, y que en su discurso tratan de crear una ficción y de eliminar todos los aspectos negativos de ese grupo. Entonces él, como descendiente italiano, veía grupos que defendían a los italianos y decían que los mafiosos italianos no existían, que no habían traficantes de droga italianos. Y le decía, esto es una ficción, es tal como pensar que todas las mujeres son perfectas, nunca se equivocan, nunca van al baño y son superiores al hombre por default. Y muchas películas gringas hacen un poco eso, yo creo. Por ejemplo, no quiero ser injusto porque no es una película mala, pero la Capitana Marvel, que toma un personaje femenino y lo trata de poner como una mujer empoderada que no necesita que nadie la ayude, creo que se da vuelta un poco esa intención y crean un personaje completamente inverosímil, que es absolutamente poderoso, que puede hacer, es una diosa, puede hacer lo que quiera. No. O sea, a mí me gusta, porque es un buen giro, como dices, es una buena película. Pero tienes razón, es cierto. Pero sí, yo creo que resulta inverosímil. Hay un punto que se da en algunos discursos progresistas que todos los grupos discriminados se les idealiza y se les quita cualquier defecto que podrían tener, como si no fueran personas, lo que resulta desde mi punto de vista aún más discriminador. Con grupos, y pasa un montón, con grupos indígenas, con disidencias sexuales, con inmigrantes acá en Chile. O sea, obvio yo soy mejor porque soy gay que Claudio, que es un hombre heterosexual. Claro, exacto. O sea, quiero dejar eso claro. Y volviendo a Ghibli... Soy mejor porque soy gay, punto. No por otra razón. Volviendo a lo que estábamos hablando de Ghibli, el hecho de que sus personajes sean imperfectos y las mujeres, por ejemplo, como dice la princesa Mononoke, no es un personaje perfecto. O en el viaje de Chihiro, a mí me gusta que gran parte de la película, por lo menos la mitad, la niña, que es la protagonista, la heroína, está pero cagada de miedo. Y es lo que cualquiera sentiría ahí.
esta cagada de miedo de que la amenazan con comérsela, de que no sabe si va a recuperar a sus padres, ¡Hoy los puercos! Oye, qué horror con los ¡Uy, qué puercos. horror! no sabe No, si va a terrible. volver a su hogar. Yo creo que es la peor escena del planeta. Yo la veo y me traumo muchísimo. Sí, y aún así tiene un cierto papel de heroína de salir adelante pese a esas dificultades, pero si lo hubieran hecho, por ejemplo, valiente y fuerte desde el principio, no hubiera sido verosímil. Nadie se hubiera creído que la niña no tenía miedo de nada, no pasaba por angustia. Y yo creo que ese es un aspecto que yo considero súper interesante de estas películas. Sí. A ver, Claudio, ¿tú tienes algo que decir? No. Iba a cortar, de hecho. Porque habíamos planificado previamente. Pero antes de cortar, yo quiero que exijas qué es lo que estaba mezclando peras con manzanas. Si no, voy a quedar como estúpida ante el público. Este es tu bloque sorpresa de hoy. Ese es mi bloque sorpresa. No, claro, porque tú estás abarcando como la censura en todos los aspectos de la vida. Y, y evidentemente que no es lo mismo censurar escenas o películas o series completas a vetar cierto tipo de alimentos, por ejemplo. Y una de las discusiones que ha rondado previamente sobre la comida. Y es porque respecto a la comida y respecto entre la relación de las personas como individuos versus las corporaciones, las personas no tienen plena libertad en escoger lo que comen. Por lo tanto, que hayan medidas restrictivas desde el Estado no tiene que ver con una capacidad de censura, sino lisa y llanamente vetar ese margen donde las personas ya no tienen capacidad de elección. Yo creo, voy a repensar algo que cuando lo discutimos no lo había pensado muy bien, pero ya lo repensé. Y yo creo que está bien informar, que el Estado tenga injerencia para informar y decir, ok, este producto tiene estas mierdas. Lo que no me gusta es lo que hacen, por ejemplo, en Reino Unido de censurar la cantidad de azúcar en los alimentos y la cantidad de sal. Tú dices, ok, es por el bien mayor. Oye, pero si yo me quiero chingar unas dulces que sepan realmente a mucho dulce y a mucho químico, pues dime que tiene mucho dulce, mucho químico, pero no me lo quites. O sea, ¿por qué tengo que tomar coca desabrida? Es que no es un problema lingüístico, pues, Lalito. Una vez que tú te haces adicto al azúcar, no es como que puedas simplemente decir... Entonces, por ejemplo, ¿tú no crees en que está debemos bueno. aprobar las drogas? O sea, que no haya que se prohíban las drogas. Eso mismo le iba a preguntar. Y el segundo paso es que, claro, tú puedes hablar del individuo, pero una vez que tú tienes obesidad, diabetes y problemas coronarios a los 45 años, ya no es solo problema Pero ahí tuyo. es un problema de por qué ¿qué Es un problema de salud para pública. educar a la población? Que eso tiene problemas No de son salud. excluyentes. No Bueno, son es que excluyentes. sí, pero comúnmente lo son porque el Estado, cuando dice, ok, ya lo prohibí. A ver, ¿tú cuántas campañas ves para comer bien y hacer ejercicio en este país, en Reino Unido? ¿Cuántas? Ninguna, porque no les importa, porque ya saben que les prohibieron todo el azúcar. Pero tú le pones algo azucarado a estos gordos y se lo tragan sin moderación. Tú les pones un pastel a los británicos y mismo pastel que se tragan. Sí, sin moderación, ¿eh? Sin moderación. Porque es cero educación y siguen teniendo diabetes. Y las personas que tienen bajos recursos en este país tienen obesidad, bueno, claro. tienen diabetes. ¿Por qué? Porque creyeron que, pues ya les prohibimos eso. Ya, que Dios me los bendiga. Perdón, no. Y entonces, si dices, ok, la azúcar es adictiva, entonces también crees que crece la prohibición de las drogas. Yo creo que, mira, realmente no es un tema que me interese tanto el asunto de las drogas. Porque lo que comemos, lo comemos todos los días, digamos. Y además es fundamental, digamos. Pero En es cambio, que las drogas no. yo nomás no me vendo cocas todos los días. No consumimos drogas todos los días, no toda la Pero yo población tampoco consume consumo drogas. Coca-Cola todos los días, porque soy consciente que la Coca-Cola me chinga. Bueno, No pero podría la mantener alimentación... este cuerpo escultural con Coca-Cola. No, sí. Yo diría que las drogas es otra dimensión, digamos. A mí lo único que me perturba es la romantización de las drogas.
Ok, ahí estoy de acuerdo. Un ejemplo súper claro es sobre la marihuana. Cuando salen con el discurso de que no, Pecado. es que la marihuana es una plantita sabia. No, es una droga, loco. Sí, estoy Y, de acuerdo. oye, y si tú quieres consumirla 3 veces al día, asúmelo, eres un drogadicto. No lo romantices. Es como lo único que me interesa respecto a la droga. O sea, y los drogadictos son enfermos, digamos. Sí. A ¿Ya? lo que voy es eso. Eh, A lo que voy es eso. Yo nada más digo no a la censura en ningún nivel. Tú dices, ok, en los alimentos está que sí, que bla, bla, bla. Yo digo que no. A mí, pónganme advertencia, pónganme campañas, eduquen a la gente, pero a mí no me chinguen. A mí denme una coca con la cantidad de azúcar que deben de tener. Perdón. Ese es mi punto, va a ser mi punto. Yo veo, porque ese mismo argumento, es que esa Ahora, misma línea de argumentos es la que censura las películas. no es la misma. Claro que sí. No, porque la Tú censura porque de no las eres películas. conservador, pero las personas que tienen conservadores siguen la misma Es línea. que ese es el asunto. Ese es el asunto. Que el asunto de la censura de las películas es un asunto derechamente moralista, pero además un asunto de apropiación cultural. Pero es porque tú crees que tienes las bases científicas para creer que el azúcar es una droga y que es imposible de controlar y la única forma de controlar es evitando que haya tanta azúcar en los alimentos. Eso es lo que tú crees. O sea, no es lo que yo creo. Bueno, es lo que tú crees con estudios científicos que tú los validas como ciertos. O sea, Hay digamos, quien cree que está muy seguro de que la pornografía a un niño lo enfermas de por vida. Ya hay estudios publicados que lo dicen. pero lo del azúcar, por ejemplo, es algo más sintomático. A una persona que está acostumbrada a consumir altas dosis de azúcar, haces el experimento de que no consuma azúcar durante 2 o 3 días y le da síndrome de abstinencia. Entonces, no es algo que yo crea, digamos. Son síntomas materiales. Entonces, ¿tú crees que hay que prohibir todas las sustancias que en nuestro cuerpo nos hacen daño? O sea, yo no sé, si algo te hace daño por 12 horas, bueno, no sé. Pero si el asunto es que si vas a tener a la salud pública Pero y si no eres puedo, no, feliz, si hay gente que es realmente feliz comiendo esa cantidad de azúcar, ¿qué importa si vives 10 años muy feliz o 300 sin una puta coca con toda el azúcar? O sea, ¿sí me explico? sí, pero si después vas a ser un maldito cacho para la estructura pública y estatal, Nadie es un cacho. no, Pero si así hemos vivido durante años, por Dios. no, hay que ser serios con los problemas de salud pública. Oye, y los problemas de obesidad y de sobrepeso y todos los problemas relativos no son un chiste y no son un asunto así como para tratarlos livianamente. O sea, No, yo no, no entiendo. no es un asunto estético, No, yo sé que no es un asunto es un estético, problema de salud. pero es que justo ¿Sabes se qué? trata con conocimiento, no se trata con prohibición. Es que esa es la clave. Yo no estoy diciendo que no sea un problema, yo estoy diciendo que no se trata con prohibición. Prohibir es la manera fácil de resolver el problema. Tú, Mira, yo voy a hacer un poco de mediador aquí, porque yo encuentro que ambos tienen parte de razón. Yo voy a ser bien amarillo, oye, en el no sentido estamos, de no proponer... estamos adelantando al segundo programa de Chiri a todo esto. Bueno, justo podemos terminar con el comentario de Chiris y lo Es que yo creo dejamos que, para el próximo capítulo. Y- Pero y- y- yo creo que y- pueden haber soluciones intermedias. Sueno como un amarillo y puede que lo sea, pero yo encuentro que la, Eduardo la tiene... edad, Chiri, la edad. Sí, Eduardo tiene razón en el punto de que a mí tampoco me gusta mucho eso de prohibir, no solo porque te estén coartando cierta libertad, sino porque también puede traer un montón de problemas sociales aledaños, tal como pasó, por ejemplo, la prohibición del alcohol en Estados Unidos, lo que pasa con las drogas. Y por otra parte, con Claudio estoy de acuerdo en que vivir en sociedad implica tener una responsabilidad. Tu salud no es solo lo que te hace a ti, sino que tú estás en un sistema en que tu salud o tu fuerza de trabajo, si lo quieres ver, se va a ver mermada por no haberla cuidado y vas a producir un gasto. uh-huh. Creo que el tipo de soluciones que a mí me agradan,
la solución es amarilla, tiene que ver con, por ejemplo, tomemos el ejemplo del cigarro. Yo creo que si el cigarro lo prohibieran, habría tráfico, habría un montón de externalidades negativas a esa prohibición, y medidas, por ejemplo, como aumentar el impuesto a las tabaqueras, hacer estas propagandas de desincentivo del cigarro, de informar a la población las consecuencias que puede tener. Constreñir las áreas que puedes consumirlos. Exacto, yo creo que esos desincentivos Sí. son más eficaces, Sí. o me agradan más que la prohibición completamente, o el dejar libremente, tienes total libertad de consumir la porquería que quieras. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que con los alimentos puede parecer algo similar. Y a mí, por ejemplo, acá se hizo en Chile lo de los sellos. Los alimentos ahora tienen 4 tipos de sellos: alto en azúcar, alto en sodio. Y ha sido bien criticada esa medida, pero a mí me agrada. Yo antes lo criticaba, por eso le dije a Claudio que cambié mi perspectiva. Yo antes lo criticaba, pero yo creo que eso es una mejor solución que la que hacen aquí, de simplemente, aunque yo quiera, no puedo ir a consumir esas cosas azucaradas. O sea, aunque yo quiera, aquí no puedo tomar una coca que sepa decentemente. Aunque yo quiera. Sí, es que el problema de darle tanto poder al Estado es que puede escalar esa weá. Y puede tener consecuencias más negativas en cuanto a las libertades personales. Entonces yo creo que lo que tú dices, el ejemplo del cigarro, yo creo que es el mejor ejemplo que se pudo haber dado. Yo, si me da la gana de fumarme un cigarro, aún puedo irlo a comprar. Y va a tener la misma nicotina que hace 10 años. Lo único que va a pasar es que ya no lo puedo fumar donde quiera, ni puedo coexistir con otras personas que pueden ser mis fumadores pasivos. Ahora, el detalle con la industria del tabaco en realidad es otro, digamos. Incluso no tiene que ver con los daños que hace el tabaco, tiene que ver con los privilegios de la industria. O sea, la industria del tabaco no es una industria como cualquier otra, digamos. Tiene unos privilegios de todos los gobiernos gigantescos, o los tuvo, quizás ahora no tanto. El detalle es que jamás se transparentó que finalmente podía hacer tanto daño como el alcohol o como otras drogas. Yo creo que en un momento no se sabía. Y con unas campañas publicitarias feroces, digamos. Hay una serie, Mad Men, la serie de los publicistas en la década de los 60, que tiene una escena muy buena que es respecto a Lucky Strike. ¡Ah! Mis cigarros favoritos de la vida. Cuidado. Estás tocando terrenos peligrosos. Bueno, ¿y cuál es el lema de Lucky Strike? No sé. It's toasted. Es tostado. Súper simple. Y bueno, y la industria tabakera, entre otras cosas, es tan potente porque fijó las reglas de cómo hacer publicidad. Es decir, ¿por qué un tabaco puede ser bueno? Bueno, porque es tostado. Nuestra marca el símbolo lo hizo el mismo que hizo con el de Coca-Cola. Y por otro lado, si nosotros vemos las carreras de Fórmula 1 en los 70, 80, incluso 90, oye, Lucky Strike, Marlboro están por todos lados. Entonces, además está este perfil de que el que fuma es macho. Así somos. Se pueden vestir de vaquero, pueden conducir autos de Fórmula 1. A huevo. Entonces, lo pernicioso, yo diría, de la industria del tabaco en particular, es ese tratamiento privilegiado. Bueno, es el mismo tratamiento que puedes argumentar que tiene el azúcar al día de hoy. Y el hecho de que existe toda una sociedad, o sea, no toda una sociedad, toda una alta política protegiendo esa industria y no haciendo absolutamente nada para que el resto de los ciudadanos que no pertenecen a la alta política la consuman finalmente. Pero, ¿sabes qué? Hay un par de anécdotas. Porque no solo son libres para consumirla, sino que además, oye, si yo me fumo 20 cigarros en una fiesta, voy a ser el macho alfa de la fiesta.
Hay un par de anécdotas que me gustaría contar respecto a lo que habla un poco Claudio ahora, pero también a lo que hablan un poco de estos extremos, de la total libertad o la total prohibición. Y hay un ejemplo que da Slavoj Žižek, no sé cómo se pronuncia el filósofo este, de que, por ejemplo, en la ópera Carmen hay un momento en que hay, no recuerdo si gente fumando o hay una tabaquera. Y por ese simple elemento hay lugares de Australia en los que se prohibió mostrar esa obra. Y volviendo a estudios Ghibli, por ejemplo, Hayao Miyazaki es un fumador empedernido. No hablamos mucho de proceso creativo, pero es un proceso terrible que sufre mucha ansiedad y está todo el rato fumando. Un par de películas de él, por ejemplo, en Porco Rosso, en que el personaje fuma. O en El viento se levanta, que a mí también me gusta, que es una película un poco más realista. El personaje fuma. Porque en la época, a principios del siglo XX, fumaban y no había gran controversia como ahora. Y a raíz de eso fue duramente criticado. Querían algunos prohibir sus películas porque van para niños y fuman los personajes. Estados Unidos tiende mucho a censurar los cigarros en los animes, porque hay muchos animes donde aparecen fumando. No solamente las de... sí, en vez de cigarro cambian el trame y sale con un koyak, un dulce. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con eso. Cuidado con equilibrar hasta dónde hay libertad plena y hasta dónde hay prohibición plena. Para mí las soluciones tienden a ir por algo que dialoguen estos argumentos. Sí, yo creo que es que yo sí creo que, o sea, ya en las acciones yo también creo que ser moderado funciona. Ya en la plática, en el cotorreo, a mí me gusta ser extremo. Oye, llevamos... ¡No se cortó! ¡No se cortó! Sí, vamos a... Pero tampoco nos avisó. Yo había visto de que... Te avisaba. Aún siendo la simulación de la primera reunión extensa. Quizás los administradores de Zoom están muy interesados en nuestra conversación. Es que Lalito es cliente antiguo. Le viene dando datos a Zoom hace ya mucho tiempo. Ya tiene hartos datos míos. Ya soy un material jugoso para Zoom. Sí. Bueno. Entonces, si funciona y les agrada y Chiris quiere, puede seguir siendo parte de este Millennials si hablan de política. En un tema en el que vamos a dejar a Claudia hablar un poco más. No te emociones, tampoco te flipes, Claudio. Tampoco te vayas a... Originalmente el segundo programa que teníamos pensado con Chiris era como una dinámica que hicimos un poco ahora y que no estaba planificada, digamos. Era que Chiris como persona muy estudiosa que es, tiene una tabla con apuntes respecto a temas que él considera en que nuestras opiniones son un poco divergentes. Tengo eso. Y se monta historias, Claudio se monta historias. Es experto, es muy imaginativo este hombre. Tiene una imaginación extraordinaria. Entonces Chiri me decía, oye, a mí me encantaría tocar temas donde finalmente usted... Se rompa la madre. Claro, no sean tan amistosos. O sea, yo puedo ser no amistoso. ¿Cómo? No, yo decía que esta última dinámica salió bien interesante, me gustó escuchar ambos argumentos. Sí, y yo no soy amistoso, en realidad es que Claudio sabe que me pega más en los testículos cuando es moderado que cuando no lo es. Entonces, claro, el próximo programa podría ser algo así, o no sé, o podríamos hablar de los 3 primeros discos de Dream Theater, no lo sé. Ay, no. Oye, entre paréntesis, un consejo para Eduardo, yo creo que los temas que maneja el Claudio, que si tú le hablas, por ejemplo, de rock, de música, de Deep Purple, de System of a Down, de los Jaivas, Claudio sabe mucho y tiene opiniones muy interesantes que pueden ir acorde al programa. Y por otro lado, de fútbol,
que a priori a ambos, a Eduardo y a mí, puede que no nos interese mucho, también pueden darse una vuelta de tuerca a algo más interesante, el rol del fútbol en la política, que es algo que hemos hablado con Claudio también. No, yo le Así he que dicho, ahí la dejo, lo dejo yo- como consejo de No, yo creo que es buena idea. yo le he dicho a en Eduardo, algún momento. Ahora estoy hablando en serio, pero por ejemplo hay dos ejemplos muy buenos respecto al fútbol y a la política. Uno es Mundial de Fútbol Argentina 78. Espérate, voy a aprovechar al tiro de pasar máquina y contarnos De introducir un poquito. Sí, Argentina 78, llevando apenas 2 años de dictadura y todo lo que implicó hacer un mundial en dictadura. Vamos a comer en la cama. ¡Oh! Vamos a hacer un picnic en la cama. ¡Qué bien! Y el otro es México 86, en donde la génesis es cómo diablos México logra hacer 2 mundiales en apenas 16 años. Y creo que con unos Juegos Olímpicos metidos entre medio. Eso. No, primero fueron olímpicos y creo que luego 2 mundiales. No me acuerdo bien. Porque es México, es 68, es Olimpiadas del 68. Olimpiada 68, México Y luego- 70 y México 86. México 70, sí, exacto. Eh, bueno, también podríamos tocar el tema de Brasil, pero no me gusta hablar de Brasil. Pero bueno, justamente... ¿Qué, el por fútbol- negros? ¿Ah? No, porque son un subcontinente aparte en Latinoamérica, ¿no? Me cuesta encontrar puntos comunes, digamos. Además tienen a Bolsonaro, entonces no les daría ese privilegio. No. Pero claro, existen temáticas súper ligadas a nuestras sociedades, digamos. Está bien, hablemos de un tema más moderado. Eso, Hacia tu lado. despidámonos porque me dio frío y necesito abrigarme. Muy bien. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por invitarme, yo lo pasé muy bien. Qué bueno, nos da gusto que nos acompañe a Chis. Oye, A ver si por Claudio descuidar- logra cenar el día de hoy, porque yo creo que ya lo abrieron. Esa cama no entran los 4, para cenar, me figuro. Me figuro No, que, yo me figuro que a ti tampoco te creo. dejaron en la cocina tu plato ahí para que... Sí. Bueno, nos vemos. Chao. Que tengan Chao, una chao. muy buena semana y muchas gracias, Chiri. Bye. Muchas gracias a todos.